Recording in progress. Bien, buenas noches, jóvenes. Iniciamos la clase ya, por favor. Bien, les voy a rogar de que abran una hojita del Excel, por favor. Vamos a resolver un problema que tiene que ver con la planificación agregada, en este caso utilizando la programación matemática, ¿ya? Entonces, todos en su computadora, por favor, abran una hojita en el Excel y empezamos a realizar el problema, ¿ya? Bien, este es un ejercicio muy común, muy ampliamente a veces expuesto en la www, pero en algunas páginas está un poco más resuelto ya. Entonces vamos a tratar, digamos, de ver la forma correcta de resolver este problema. Entonces, por favor, una página en el Excel y vamos a construir nuestro modelito como hemos hecho en la anterior clase, cómo generar un modelo de programación lineal para hacer planificación agregada de la producción, ¿ya? Bien, empezaremos entonces. A ver, dejaremos entrar al último de la clase. Nos iremos entonces al Excel, por favor.
Entonces tengo esa paginita que está ahí y voy a empezar a suministrar los datos ya para poder aplicar todo lo que es, en este caso, formular mi modelo. Bien, tengo la siguiente información, ¿ya? Tengo el periodo y tengo la demanda, ¿ya? Entonces tengo acá el periodo y voy a venir y voy a decir que el periodo es de carácter trimestral. Entonces vengo y digo, es trimestre. ¿Ya? Entonces acá voy a agarrar. ¿No? Entonces, tengo el periodo que es de carácter trimestral, ¿ya? Trimestre. Entonces tenemos nuestra demanda que tenemos que satisfacer. Para eso tenemos para un año, vengo y digo primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, y tengo mi demanda en cada uno de los trimestres, ya, en el año. Entonces tengo 70,000. Al trimestre 2 tengo 150,000. 150,000 unidades. Para el trimestre 3 tengo 320,000. Y para el cuarto trimestre tengo 100,000. Entonces, esa es mi configuración que yo requiero ya en mi demanda para poder establecer un determinado plan de producción, ¿ya? Además de esto, tengo los siguientes datos que me van a representar ya algunas particularidades que tienen que ver con los datos que tengo que trabajar para poder estimar, ¿ya? A ver, dice el número de trabajadores, aquí lo voy a colocar, el número de trabajadores inicial y final en el plan agregado es igual a 30 trabajadores. Es decir, actualmente la empresa tiene 30 trabajadores, ¿ya? Y al final del periodo 4 también tiene que tener 30 trabajadores, ¿ya? Esa es la cantidad entonces de trabajadores que tenemos dispuestos en el plan agregado, ¿ya? El otro dato que tenemos dice que la subcontratación tiene que ser en una cantidad máxima, subcontratación máxima, tiene que ser, dice, 5,000 unidades por trimestre. O sea, no puedo contratar más, ¿ya? Eso es la cantidad máxima. 5,000 unidades por trimestre. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cantidad máxima de subcontratación, ¿ya? La producción en horas extra, la producción en horas extraordinarias o horas extras, dice que es igual a 15,000 unidades, 15,000 unidades por trimestre. 15,000 unidades por trimestre. Después tengo como otra información adicional que la producción por cada trabajador
por cada trabajador es igual a 4.000 unidades por trimestre. Esa es la producción por cada trabajador. Esas son las informaciones que yo tengo, ¿ya? Dice que además los montos económicos de los materiales representan el 85% del costo, ¿ya? Esto vamos a notar que los materiales representan el 85% del costo. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Además tenemos como información adicional, que son de factores de productividad. Acá al lado derecho voy a venir y voy a colocar la información adicional que necesito siempre para realizar, ¿ya?, un plan agregado de producción, y eso involucra conocer los costos, ¿ya? Muy bien. Entonces, el costo unitario, el costo de producción, lo voy a llamar el costo de producción en horario normal, HN, o producción normal, es igual a 3.5, ya, bolivianos por unidad. Entonces aquí vamos a ampliar esta columnita. Producción en horario normal es 3.5 bolivianos la unidad. El costo de producción en horas extraordinarias o horas extra es igual a 3.7, ¿ya?, bolivianos la unidad. 3.7 bolivianos la unidad. El costo unitario por subcontratación, tiene un costo unitario de 4.2 bolivianos la unidad. El otro costo de que requerimos, que es el costo de almacenamiento, el costo de almacenamiento de inventario es igual a 0.28, aquí ya cambian las unidades, ¿no es cierto?, bolivianos por unidad. Ese es el costo de almacenamiento. El costo de contratación de mano de obra es igual a 1.000 bolivianos por trabajador. 1.000 bolivianos por trabajador. El costo de despido, es igual a 600 bolivianos por trabajador. ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, los datos que tenemos para formular nuestro modelo y tratar de ver, digamos, cómo yo puedo construir a partir de esta información ya un modelo que me represente, ¿ya?, y me permita realizar una planificación de la producción.
Entonces, en base a esto vamos a irnos a la pizarra y vamos a construir nuestro modelo y luego vamos a regresar aquí al Excel para poder plasmar las cosas, ¿ya? ¿Estamos, jóvenes? ¿Cómo estamos? ¿Me están siguiendo o no? Sí, bien. Listo. Entonces me puedo pasar nomás al... A ver, vamos a hacer a la pizarra, ¿ya? Ya. Bien, comparto entonces con ustedes la pizarra, ¿ya? Para poder realizar. ¿Están viendo la pizarra, no? Sí. ¿Están viendo la pizarra? Ya, listo. Entonces, fíjense, acá ya le he pasado de lo que hemos hecho, lo he pasado aquí a mi pizarra. Y tengo esta configuración como ustedes pueden ver, ¿ya? Entonces, empezaremos a construir nuestro modelito de programación matemática, programación lineal, para poder realizar y establecer nuestro modelo luego en el Excel, ¿ya? A ver, vayamos entonces. ¿Qué es lo primero que tengo que realizar para resolver este problema? Entonces, lo primero que necesito es, para formular un modelo, necesito especificar cuáles son mis variables de decisión, ¿ya? Mis variables de decisión, tal como realizamos. Entonces, ¿qué necesito yo conocer? Lo que necesito conocer son, vengo y digo, sea Pn, que va a representar ya la producción en horario normal. Producción en horario normal en el trimestre T. ¿Listo? De la misma forma, si quiero saber que decir P sub n me va a representar la producción en horas extra o extraordinarias. Ya, nuevamente en el trimestre T. ¿De acuerdo? Y sea S sub T, ya, la subcontratación en el trimestre T. ¿No es cierto? Entonces, en unidades, ¿no? Sea P sub N, T, producción en horario extra, en horario normal, PE, producción en horario extra. Esas son todas las unidades que se va a subcontratar en el trimestre T. ¿Ya? Mi otra variable de decisión, por supuesto, es I sub T, que es el nivel de inventario, el nivel de inventario, el nivel de inventario, el nivel de inventario final en el trimestre T. En el trimestre T. De la misma forma, ¿no es cierto?
otra variable de decisión que necesito establecer en mi modelo es, lo voy a colocar así como WCT, que es el número de trabajadores contratados en el trimestre T. Al igual que voy a contratar, ¿no es cierto? También voy a despedir y por lo tanto coloco esa variable de decisión como BWD y que va a representar a los trabajadores despedidos, en el trimestre T. ¿Ya? Y por último está la última variable que va a ser W sub T, que es el número de trabajadores en el trimestre T. Entonces, como podemos ver, esas son nuestras variables de decisión, ¿ya? ¿Cuánto voy a producir en horario normal, en horas extra y cuántos voy a subcontratar? ¿Cuánto de inventario final voy a tener en cada trimestre? ¿Cuántos trabajadores voy a contratar o voy a despedir? ¿Y cuál es el número de trabajadores en el trimestre T? Entonces, sobre esas variables yo voy a formular mi modelo. Lógicamente, que aquí está un poco, digamos, ahora definir ya. En este caso, lo que me faltaría para completar mi modelo son dos ítems, ¿no? Ya tengo uno que son las variables de decisión. Mi segundo ítem es establecer cuál va a ser mi función objetivo. Entonces, para eso voy a venir y voy a utilizar esto, ¿ya? Que en este caso son los costos. Y como podemos ver, todos estos costos representan los costos unitarios, ¿no es cierto? Tanto de producción en horario normal, que es 3.5, en producción en horario extra va a ser 3.7, ¿sí? Entonces, a partir de ello, me abro otra paginita y voy a venir y voy a decir mi función objetivo y mi modelo. Mi función objetivo y mi modelo va a ser minimizar Z, que va a ser mi objetivo, es decir, el costo total de producción o el costo del plan, ¿no es cierto? Y eso significa hacer lo siguiente. Vengo y digo minimizar el objetivo del costo total significa hacer lo siguiente. Vengo y digo costo, lo voy a colocar acá, tengo que hacer el costo total. Vengo y digo, va a ser igual al costo unitario de producción en horario normal, P sub N. Todo eso multiplicado por la producción en horario normal en el trimestre T. Y acá tengo que venir y tengo que decir, ¿no es cierto? Para cada trimestre. Entonces vengo y digo, es la sumatoria desde el primer trimestre, desde T, cuando T es igual a 1, hasta 4. ¿No es cierto? Más, vengo y digo, el costo unitario de producción en horario extra por la producción en horas
extra. Nuevamente acá la sumatoria. Desde T igual a 1 hasta el trimestre número 4. Más el costo unitario de la subcontratación por las unidades que voy a subcontratar en el trimestre T, desde T igual a 1 hasta 4 trimestres, ¿no es cierto? Más el costo unitario, ¿no es cierto?, de almacenamiento o de inventario por el nivel de inventario en el periodo T que se va a alcanzar desde el primer trimestre hasta el 4º trimestre. ¿No es cierto? Más, aquí voy a seguir haciéndolo la parte inferior, más el costo unitario, ¿ya?, de contratar los trabajadores, todo multiplicado por los trabajadores que voy a contratar en el trimestre, desde T igual a 1 hasta 4, más el costo unitario de los trabajadores despedidos por la cantidad de trabajadores despedidos en el trimestre T, es decir, desde T igual a 1 hasta 4, ¿no es cierto? Ese va a ser mi objetivo. Y ese objetivo es el que tengo que minimizar, ¿no es cierto? Todo lo que está en este paréntesis tengo que minimizar, que me representa el costo total. Si colocamos los números como están acá, producción en horario normal, por ejemplo, 3.5, 3.7, 4.2, 0.28, 1.000 y 600, vamos a tener entonces que el costo total de la función objetivo va a representarse mediante esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el costo unitario de producción? El costo unitario de producción es igual a 3.5. Los digo va a ser igual a 3.5, ¿ya?, por la sumatoria de la producción en horario normal desde T igual a 1 hasta 4, más el costo unitario de la producción en horario extra. El costo de la producción en horario extra es igual a 3.7. 3.7 por la sumatoria de la producción en horario extra en el periodo T, desde T igual a 1 hasta 4, más, ¿no es cierto?, el costo unitario de la subcontratación que representa 4.2 más 4.2 por la sumatoria de la subcontratación en el trimestre T, desde el trimestre 1 hasta el 4, más, ¿no es cierto?, ya hubiéramos hecho esto, más el costo unitario de almacenamiento, que vendría a ser 0.28, más 0.28, por la sumatoria del nivel de inventario en el trimestre T, desde T igual a 1 hasta 4, ¿no es cierto?, más el costo unitario de la contratación de trabajadores, que vendría a ser 1.000 bolivianos más 1.000, ¿no es cierto?, por el número de trabajadores contratados en el trimestre, desde T igual a 1 hasta 4, más el costo unitario de los trabajadores despedidos, que vendría a ser 600, más 600 por la sumatoria de los trabajadores despedidos en el trimestre T, desde T igual a 1 hasta 4, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera sería nuestro modelo en forma numérica, reemplazando nuestros costos unitarios, ¿ya?
3.5, 3.7, 4.2, 0,28, más 1000, más 600, que me representan el costo total. Por lo tanto, ya tengo establecido mi principal relación, que en este caso es mi segundo ítem para contratar, ya, para formular mi modelo, ¿de acuerdo? ¿Qué me faltaría? El último ítem. Mi último ítem tendría que ser, ¿no es cierto?, mis restricciones, de acuerdo a las condiciones del ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas restricciones? Entonces, si leemos un poco los datos que nos han dado, tenemos estas restricciones que están en acá ya. ¿Listo? Por ejemplo, hay una restricción, dice que el número de trabajadores inicialmente y final son 30 trabajadores. La subcontratación máxima es 5.000 unidades por trimestre. La producción en horario extra es 15.000 unidades por trimestre y la producción por cada trabajador es 4.000 unidades. ¿Ya? Entonces, vayamos, ¿ya? Vayamos entonces por lo último, que la producción en horario normal de cada trabajador es 4.000 unidades. Por lo tanto, fíjense, mis primeras restricción va a ser de la siguiente forma, ¿sí? La producción en horario normal en el trimestre número 1 va a ser igual, dice, a 4.000 unidades por trabajador. Si multiplico por el número de trabajadores, ¿sí?, en el número de trabajadores en el trimestre número 1, ¿cierto? Voy a venir y entonces vengo y digo trabajadores con trabajadores se van a simplificar y por lo tanto voy a tener 4.000 por el número de trabajadores en el trimestre número 1. La producción en horario normal en el trimestre 2 va a ser igual a 4.000 nuevamente por el número de trabajadores en el trimestre número 2. La producción normal en el trimestre 3 va a ser igual a 4.000 multiplicado por el número de trabajadores en el trimestre 3. Y la producción normal en el trimestre 4 va a ser igual a 4.000 por el número de trabajadores en el trimestre número 4. ¿No es cierto? Entonces, esa es, digamos, lo que tenemos que analizar en respecto a las restricciones que tenemos, ¿ya? Ahora, muy bien, necesitamos conocer los valores de W1, W2, W3, W4, que representan, ¿ya?, la cantidad de trabajadores en cada trimestre. Pues para eso tenemos que hacer un balance, ¿ya?, respecto a los trabajadores en cada trimestre. Entonces, vayamos ya por lo siguiente. A ver, voy a hacer el balance de cada trabajador, entonces, en cada trimestre. Vengo y digo. A ver, lo voy a hacer acá con su hojita. El número de trabajadores. El número de trabajadores. En cada trimestre va a ser igual al número de trabajadores, ya, en el trimestre anterior, más los trabajadores contratados, menos los trabajadores despedidos. ¿No es cierto? En otras palabras, yendo a nuestra simbología que hemos adoptado en las variables de decisión, va a ser el número de trabajadores, W,
en el trimestre T va a ser igual al número de trabajadores en el trimestre anterior, es decir, T menos 1, más el número de trabajadores contratados en el trimestre T, menos el número de trabajadores despedidos en el trimestre T. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que colocar ya, hacer este balance, ¿ya? Para establecer el número de trabajadores en cada uno de los trimestres. Entonces, vayamos a hacer eso. Entonces, vengo y digo ya, el número de trabajadores en el trimestre número 1 va a ser igual. Dice, ¿cuántos trabajadores hay actualmente? Aquí tenemos, ¿no? El número de trabajadores inicial y al final tiene que ser 30. Entonces, en el primer trimestre vamos a tener, en el trimestre anterior tenemos 30, más los trabajadores contratados en el trimestre 1, menos los trabajadores despedidos en el trimestre número 1. El número de trabajadores en el trimestre 2 va a ser igual al número de trabajadores en el trimestre anterior más el número de trabajadores contratados en este trimestre menos el número de trabajadores despedidos en este trimestre. ¿No es cierto? El número de trabajadores en el trimestre 3 va a ser igual al número de trabajadores en el trimestre anterior más el número de trabajadores contratados en este trimestre menos el número de trabajadores despedidos en este trimestre. ¿Cierto? ¿Ya? Y el número de trabajadores en el trimestre número 4 dice va a ser igual al número de trabajadores en el trimestre 3 menos el número de trabajadores contratados en el trimestre actual, 4, menos el número de trabajadores despedidos en este trimestre número 4. Pero aquí hay una condición, ¿no? Que el número de trabajadores, dice, tiene que ser también al final 30. Entonces vengo y digo, el número de trabajadores en este trimestre tiene que ser igual a 30. Esa es la condición sine qua non del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera tenemos las restricciones respecto a la mano de obra. ¿Ya? Otra restricción que nos plantea en el ejercicio es el siguiente, ¿no es cierto? Regresamos al enunciado. Dice, tengo una determinada producción en horas extra, ¿cierto? Dice 15,000 unidades, o sea, es lo máximo que puedo venir y puedo realizar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para mí eso es una restricción. Y entonces vengo y digo, otra restricción son las horas extras en el trimestre T. Por lo tanto, la producción en horas extra en el trimestre número 1 debería ser menor o igual a 15,000. En el trimestre 2, ¿cómo debería ser? La producción en horario extra en el trimestre 2 también debería ser menor o igual a 15,000. La producción en horas extra en el trimestre 3 debería
Recording in progress. Muy bien, jóvenes. Entonces continuamos ya con las restricciones en horarios extra. Por lo tanto, fíjense, la producción en horario extra en el trimestre número 3 también tiene que ser menor o igual a 15,000. Y la producción en horas extra en el trimestre número 4 también tiene que ser menor o igual a 15,000 unidades. ¿Ya? Entonces, yo hubiéramos hecho la tercera restricción respecto a horas extra, ¿no? Si regresamos un poco a la información original, la otra restricción es que tenemos, dice, una subcontratación máxima de 5,000 unidades por trimestre. Por lo tanto, la otra restricción a tomar en cuenta es, ¿no es cierto?, respecto a la subcontratación. A la subcontratación. La subcontratación, dice, tiene que ser o está limitada a 5,000 unidades. Por lo tanto, vengo y digo, la subcontratación en el trimestre número 1 tiene que ser menor o igual a 5,000. La subcontratación en el trimestre número 2 tiene que ser menor o igual a 5,000. La subcontratación en el trimestre 3 tiene que ser menor o igual a 5,000. Y la subcontratación en el trimestre número 4 tiene que ser menor o igual a 5,000 unidades. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, esas son las restricciones bajo las cuales tengo que conocer y resolver el problema, ¿ya? Ahora, muy bien. Lo otro que hay que tomar siempre en cuenta es siempre entender el balance, digamos, que sucede en el caso de la producción, ¿ya? A ver, si yo voy a venir y voy a hacer este escalamiento, ¿no? Este balance respecto al nivel de inventario, hay que tomar siempre en cuenta. Vengo y digo, ya, voy a colocar así en texto. El inventario final en el trimestre va a ser igual, como se calcula, a la producción en horario normal, más la producción en horas extra, más la producción por subcontratación, ¿no es cierto? Más el inventario anterior, menos la demanda, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, esto significa el inventario en el periodo T va a ser igual a la producción en horario normal, la producción en horario normal, producción en horario normal en el periodo T, más la producción en horas extra en el periodo T, más la subcontratación en el periodo T, más el inventario en el periodo anterior, menos la demanda en el periodo T.
Entonces, estas ecuaciones a mí también me van a permitir formular bien mi modelo ya. Entonces, si hacemos, por ejemplo, el inventario en el periodo número 1 o en el trimestre número 1, va a ser igual a la producción en horario normal en el trimestre número 1, más la producción en horario extra en el trimestre número 1, más la subcontratación en el trimestre número 1, más, ¿no es cierto?, el inventario en el periodo anterior. Tenemos un inventario inicial de 30,000 unidades, ¿no es cierto? Menos la demanda. La demanda en el trimestre número 1 es 70,000. Entonces ya estoy estableciendo, digamos, la forma de cómo calcular los niveles de inventario, ¿sí? De la misma forma, el inventario en el trimestre número 2 va a ser igual a la producción normal en el trimestre 2 más la producción en horas extra en el trimestre 2 más la subcontratación en el trimestre número 2 más el inventario en el periodo anterior, que debería ser el inventario en el periodo 1, menos la demanda. La demanda en el trimestre número 2 es 150,000. De la misma forma, el inventario en el periodo 3 va a ser igual a la producción normal en el periodo 3 o trimestre 3, más la producción en horas extra en el trimestre 3, más la subcontratación en el trimestre 3, más el inventario en el periodo anterior, menos la demanda, que en este caso la demanda en el trimestre número 3 es menos 320,000. Y el inventario en el trimestre número 4 va a ser igual a la producción normal en el trimestre 4, más la producción en horas extra en el trimestre 4, más la subcontratación en el trimestre 4, más el inventario en el periodo anterior, menos la demanda. La demanda en el trimestre 4 es 100,000, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hemos hecho en acá, ya, todo lo que hemos hecho en acá, estas ecuaciones para cada uno de los trimestres, esos tienen que exponerse en el modelo, en el caso, en el Excel, ¿no es cierto? En ecuaciones y fórmulas para encontrar todo lo que está acá, ¿ya? Tenemos que colocarlo para encontrar los valores de nuestras variables de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí nace ya, y lógicamente que esta es la función objetivo bajo el cual vamos a establecer, ¿no es cierto? Y poder realizar adecuadamente el ejercicio. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, esta es la sinopsis, o sea, el detalle de cómo formular el modelo cuando voy a hacer planificación agregada de la producción. ¿Listo? Entonces, con toda esta, lo que hemos hecho, nos tendremos que ir al Excel y formular nuestro modelo en el Excel, pues para poder encontrar, digamos, esta función objetivo y hallar la solución en función de las variables de decisión. Es decir, en cada trimestre, ¿cuántos trabajadores voy a contratar? ¿Cuántos trabajadores voy a despedir? ¿Cuál va a ser el número de trabajadores? ¿Cuál va a ser la producción en horario normal? ¿Producción en horario extra? ¿Ya? Entonces, todas estas ecuaciones tenemos que volcarlas al Excel, ¿ya? Y de esa manera vamos a construir nuestro modelito teniendo nuestras variables de decisión, nuestras restricciones, nuestra función objetivo para poder desarrollar nuestro modelito. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá lo que hemos desarrollado. Y no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Hay preguntas?
Bien, vamos entonces a construir nuestro modelito, ¿ya? Para eso nos vamos a ir a nuestros datos donde estaban en el Excel y vamos a entonces empezar a desarrollar eso, ¿ya? Muy bien, entonces vayamos. Vayamos al Excel entonces. Listo, ¿ya? Entonces voy a empezar entonces a construir un modelito en el Excel. Ahora esto no es la única forma de cómo yo voy a desarrollar, no es la única forma en que se puede construir en el Excel ya el modelo. Entonces, como esta es una hoja de cálculo que está basado en filas y columnas, yo puedo utilizar las filas o puedo usar las columnas o las columnas y las filas, ¿no es cierto? Es una matriz de doble entrada, entonces no hace, digamos, que siempre tengan que hacer como yo estoy haciendo. Entonces hay diferentes formas de encarar ya el ejercicio y empezar a realizar. Muy bien, entonces voy a empezar en acá a definir primero mis variables de decisión, ¿ya? Entonces, para eso lo que voy a hacer es simplemente venir y desarrollar y empezar a esbozar los datos. ¿Ya? ¿Qué tengo? Tengo un trimestre, ¿sí? Tengo entonces un trimestre y tengo una demanda, ¿cierto? Entonces, tengo un trimestre número 1, tengo el trimestre número 2, tengo el trimestre número 3, tengo el trimestre número 4, ¿sí? ¿De acuerdo? Tengo ese trimestre, ¿ya? Tengo ese trimestre. Tengo una demanda en cada trimestre que tengo que satisfacer. Entonces voy a venir y voy a copiar, ¿ya? En el primer trimestre tengo 70,000, en el segundo trimestre tengo 150,000, en el tercero tengo 320,000 y en el cuarto trimestre tengo 100,000, ¿no? Entonces fíjense, estoy copiando simplemente cada uno de la información que yo tengo para poder esbozar esto, el modelito, en base a todas las fórmulas que nosotros hemos construido, ¿ya? Entonces tengo mi demanda. Muy bien. ¿Qué más tengo? Voy sobre mis variables de decisión, ¿ya? Entonces voy a establecer mis variables de decisión. Tengo una producción normal en el trimestre T, en horario normal, ¿sí? Tengo una producción de horas extra, producción en horas extra, ya en el trimestre número T, ¿sí? Entonces, producción en horas extra en el trimestre T. Tengo una subcontratación, con mayúscula, subcontratación en el trimestre T, ¿no es cierto? Esas son mis variables de decisión que he definido. ¿Qué más he definido en mis variables de decisión? Entonces, si regreso a mi modelo que yo he realizado, voy a regresar a la pizarra y voy a venir y voy a tener que mis variables de decisión son producción normal, producción en horas extras, contratación, y tengo el inventario en el periodo T, tengo el número de trabajadores en el periodo T, ¿no es cierto? Y tengo el número de trabajadores despedidos, tengo el número de trabajadores despedidos en el periodo T, ¿no es cierto? Entonces, eso tengo que tomar en cuenta al momento eh, de realizar y enfocarme en el ejercicio, ¿ya? Espérenme un segundito, por favor. ¿Listo? Muy bien, entonces tengo el nivel de inventario en el trimestre número T,
Tengo los trabajadores contratados en el trimestre T. Tengo el número de trabajadores despedidos en el trimestre T. Y tengo el número de trabajadores en el periodo T o en el trimestre T. Entonces, esas son mis variables de decisión, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base yo tengo que venir. Entonces, todo lo que está acá, lo que lo voy a marcar con amarillo, ya, son mis variables de decisión. O sea, aquí tengo que sacar los resultados, ¿sí? ¿Cuánto va a ser la producción en horario normal, la producción en hora extra? ¿Cuánto voy a subcontratar? ¿Cuál va a ser mi número de inventario, en el nivel de inventario en cada trimestre? ¿Y cuál va a ser mi número de trabajadores en cada trimestre, según esta demanda? ¿De acuerdo? Y, lógicamente, en acá voy a venir y voy a hallar lo siguiente, ¿no es cierto? Necesito yo establecer, a partir de estas variables mi decisión, también mi función objetivo, ¿sí? Entonces, para eso, ustedes saben muy bien que hay una sumatoria, ¿no ve? Entonces vengo y digo, aquí es una suma, lo voy a colocar así como suma, y luego voy a venir y voy a decir, también existe un costo unitario, ¿sí? Hay un costo unitario de producción en horario normal, podemos colocar si quieren, el costo unitario en horario normal es igual a 3.5. La producción en horario extra tiene un costo unitario de 3.7. Subcontratación tiene un costo unitario de 4.2. El costo unitario de almacenamiento es igual a 0.28. El costo de trabajadores contratados es 1.000. El costo unitario de trabajadores despedidos es 600. ¿No es cierto? Entonces, en mi función objetivo estaba establecido de la misma forma. ¿No ve? Entonces, por lo tanto, en acá voy a venir y voy a indicar ya que haciendo la sumatoria y multiplicando por el costo unitario, voy a tener lo que se denomina mi función punto objetivo, ¿sí? Que seguramente va a estar en esta fila y en esa columna. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ya he hecho mis variables de decisión y he establecido mi función objetivo. Por lo tanto, aquí en la parte inferior, ¿qué me toca realizar? Me toca establecer mis restricciones. Entonces, voy a establecer siempre esas restricciones en función de lo que está acá ya, es decir, control C, control V. ¿Ya? Voy a establecer, ¿no es cierto? Mi restricción, aquí vamos a realizar del trimestre y en función de la demanda. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener a la mano siempre son las ecuaciones que hemos establecido para establecer nuestras restricciones y poder realizar, ¿ya? Muy bien, hay una producción en horario normal, entonces vamos a establecer de la misma forma, ¿ya? Entonces voy a venir, voy a coger control C, entonces vengo y digo acá control V. La producción en horario normal tiene un ¿no es cierto? Vamos a ir a la pizarrita. En la pizarrita habíamos dicho que esa restricción está establecida de la siguiente forma, ¿no ve? Tengo mis restricciones. Dice, la producción normal va a ser igual a 4.000 por W sub 1.
a la cantidad de trabajadores en el trimestre 1. Para el trimestre 2 igual 4.000 por la cantidad de trabajadores en el trimestre número 2. ¿Ya? Entonces, estas restricciones voy a venir y voy a realizarlas de esa forma, ¿ya? Entonces, de tal manera que voy a desarrollar y voy a alcanzar esa relación para poder determinar, ¿ya? Muy bien. Entonces, vayamos al Excel y vamos a hacer eso. La producción en horario normal, dice, en el primer trimestre va a ser igual, ¿no es cierto?, a 4.000, igual a 4.000, multiplicado por el número de trabajadores en el trimestre número 1. Entonces me estoy yendo donde son las variables de decisión, ¿cierto? Entonces vengo acá, digo, enter. De la misma forma, voy a venir a decir, para el trimestre número 2, la producción va a ser igual a 4.000 por, ¿no es cierto?, el número de trabajadores en el trimestre número 2. En el trimestre número 3 va a ser igual a 4.000, igual ya, a 4.000 multiplicado por el número de trabajadores en el trimestre número 3. En el trimestre número 4 va a ser igual a 4.000. Todo eso multiplicado por el número de trabajadores en el trimestre número 4. Esa va a ser la producción en horario normal. ¿De acuerdo? Lo mismo tenemos que hacer en este caso para la producción en horas extra, que es otra restricción. Control C, Control V. Entonces, nuevamente acá lo que estoy haciendo es llenando las restricciones. Entonces, si vamos a la pizarrita y nos fijamos cómo hemos hecho la producción en horas extra, vamos a venir y vamos a alcanzar de esta forma, ¿no es cierto? La producción en horas extra dice que tiene que ser menor o igual a 15.000. Entonces, vayamos por lo tanto, a nuestra restricción, vamos a nuestra formulita y vamos a venir y vamos a encontrar esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto tengo entonces que colocar en las restricciones respecto a producción en hora extra? Que aquí tiene que ser 15.000. En el segundo trimestre tiene que ser 15.000. En el tercer trimestre tiene que ser 15.000. En el cuarto cuatrimestre tiene que ser 15.000. ¿No es cierto? No hay ninguna fórmula, no hay nada que me permita establecer, digamos, algún parámetro más del cálculo. O sea, tiene que ser menor o igual. Ese menor o igual lo vamos a emplear cuando estemos utilizando el solver para resolver este problema. La otra restricción, ¿no es cierto?, es la subcontratación. Entonces vengo acá, Control C, Control V. En mi restricción hay una subcontratación. Dice que la subcontratación está limitada a 5.000 unidades por trimestre como máximo. Entonces, por lo tanto, voy a venir y voy a decir, esto es, por lo tanto, 5.000. En el primero, en el segundo también tiene que ser 5.000. En el tercero tiene que ser 5.000. Y en el cuarto tiene que ser 5.000. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tengo que venir y realizar ya. Y mi otra restricción es el inventario, el nivel de inventario, Control C, Control V. Entonces, tengo que venir y tengo que hacer mi nivel de inventario. Entonces, para eso me voy a ir a la pizarra y qué es lo que hemos hecho. ¿Sí?
Entonces me voy a la pizarra, producción en horario extra, ya hemos hecho. La subcontratación de la misma forma para cada trimestre. Y ahora lo que nos compete, digamos, hacer es el inventario, el nivel de inventario que hay, ¿no es cierto? El nivel de inventario que hay respecto a realizar ese análisis, ¿no? Entonces, vayamos a hacer eso. Entonces, pues vamos al Excel y empezamos a hacer esas restricciones, entonces, ¿ya? Entonces, respecto, dice, al inventario en el trimestre número 1, va a ser igual, dice, a la producción en horario normal. Entonces me voy a la producción en horario normal en el trimestre número 1, más, ¿no es cierto?, la producción en horas extra, ¿no es cierto?, más la producción en horas extra, más la subcontratación, más 30.000, que es el inventario en el periodo anterior, menos, ¿no es cierto?, la demanda. En este caso voy a venir a decir menos la demanda, que en este caso es menos 70.000. Entonces vengo y digo enter, ¿no es cierto? De la misma forma voy a venir y voy a decir para el trimestre número 2 el nivel de inventario va a ser igual a la producción en el trimestre número 2 más la producción en horas extra en el trimestre 2 más la subcontratación, ¿no es cierto? Más la subcontratación, menos el inventario en el periodo anterior. El inventario en el periodo anterior es esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces vengo y digo menos el inventario en el periodo anterior. Enter. ¿Sí? De la misma forma, para el trimestre número 3 va a ser igual a la producción normal en el trimestre 3 más la producción en horas extra más la subcontratación. Aquí me falta algo, ¿no? Más la subcontratación más el inventario en el periodo anterior menos la demanda en el periodo 3. Y eso es acá lo que me falta, si no me equivoco. Aquí está. Esto es más el inventario en el periodo anterior menos su demanda. Y por último está el inventario en el trimestre número 4, que va a ser igual a la producción en horario normal más la producción en horas extra más la producción por subcontratación más el inventario en el periodo anterior menos la demanda, que en este caso la demanda es 100.000, ¿no? Entonces, esa sería nuestra restricción respecto al inventario. ¿Qué restricción más tenemos? Digamos que hemos hecho aparte del inventario. ¿Sí? Esto es lo que he colocado, digamos, estas ecuaciones. Entonces, como podemos ver, ya prácticamente hubiéramos terminado, digamos, nuestras restricciones, o tenemos que hacer, en este caso, el balance
el balance de trabajadores totales, ¿no? Entonces, el balance de trabajadores totales tiene que salir precisamente de lo que habíamos hecho inicialmente, ¿no ve? Entonces, vayamos a realizar entonces eso ya. Vamos a venir, nos pasamos al Excel. Y lo que tenemos que hacer en acá es calcular el número de trabajadores, control C, control V. Entonces, el número de trabajadores en el trimestre número 3. Y para eso, en el trimestre, ¿ya? Para eso vamos a utilizar estas ecuaciones que están en acá, que hemos hecho claramente en el ejercicio. Entonces, aquí está. Aquí está. El número de trabajadores en cada trimestre va a ser, dice, al número de trabajadores en el anterior, más el número de trabajadores contratados, menos el número de trabajadores despedidos. Es decir, estas ecuaciones, ¿no es cierto? Va a ser igual, el número de trabajadores en el trimestre 1 va a ser igual a 30 inicialmente, más los trabajadores contratados, menos los trabajadores despedidos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a colocar en nuestra restricción respecto a los trabajadores. Tiene que cumplirse esas características de hacer el balance de la mano de obra. Entonces, para eso no voy a ir y voy a tener lo siguiente. Viene y dice lo siguiente, ¿no es cierto? El número de trabajadores en el trimestre número 1 dice que va a ser igual a 30 trabajadores inicialmente, más el número de trabajadores contratados, menos el número de trabajadores despedidos en el trimestre número 1, ¿no es cierto? Entonces, enter. Para el trimestre número 2, va a ser igual al número de trabajadores en el anterior trimestre, más el número de trabajadores contratados en el trimestre 2, menos el número de trabajadores despedidos en el trimestre número 2. De la misma forma, para el trimestre 3 va a ser igual al número de trabajadores en el anterior trimestre, es decir, en el trimestre número 2, más el número de trabajadores contratados en el trimestre 2, menos el número de trabajadores despedidos en el trimestre número 3. Y por último, para el trimestre número 4 va a ser igual al número de trabajadores en el anterior trimestre más el número de trabajadores en el trimestre 4 menos el número de trabajadores despedidos en el trimestre número 4. ¿Ya? Entonces, esa es nuestro modelito generado ya en el Excel para luego ser utilizado en la relación de la función objetivo, ¿ya? Entonces, como en acá podemos ver, esta es mi función objetivo y esto tengo que plasmarlo en mi fórmula, ¿ya? Entonces, aquí tengo una sumatoria y aquí tengo una multiplicación. Entonces, yo puedo venir y puedo establecer para cada trimestre, venir y utilizar y conocer mi función objetivo, ¿ya? Y poder, en este caso, delinear cuál es la relación más correcta que tengo que emplear para generar mi ecuación y tener, en este caso, una función objetivo, ¿ya? Que me permita a mí generar esa
relación. Entonces tengo una suma producto, ¿cierto? Entonces puedo utilizar esa función, ¿ya? Una suma producto y calcular mi función objetivo, ¿de acuerdo? Entonces esa es, digamos, la lógica que tengo que venir y emplear para poder realizar eso, ¿ya? Entonces, hagamos eso. Y establezco entonces mi función objetivo, ¿ya? Para lo cual primero voy a calcular la suma, ¿ya? Vengo, digo, va a ser igual a la suma, abro paréntesis, de todos los valores de la producción normal, ¿no es cierto? Entonces, vengo, digo, estoy calculando la sumatoria. De la misma forma voy a hacer para la suma de la producción en horarios extra, ¿cierto? Entonces, vengo acá, voy a hacer de la misma forma, ¿ya? Y eso puedo copiarlo, digamos, para los estantes, para subcontratación, nivel de inventario, de trabajadores contratados y trabajadores despedidos. Entonces hago control C, control V. Inicialmente siempre voy a tener cero porque todo está vacío en donde están las celdas amarillas, ¿no es cierto? Ahora voy a establecer mi función objetivo, que tiene que ser un solo valor, ¿no es cierto? Va a ser igual, vengo y digo, a la suma producto, abro paréntesis y marco ya, vengo y digo a la sumatoria, punto y coma, del costo unitario. Y cierro paréntesis. Y enter. ¿De acuerdo? Entonces, esa es el modelito que yo me he construido para generar una planificación agregada de la producción. Como ustedes ven, a ver, aquí yo voy a formar mi planilla. En todo lo que es aquí amarillo, cuántos trabajadores necesito, cuál es la producción en horario normal, en horario extra, en subcontratación, en fin, ¿no es cierto? En base, lógicamente, a esta información que he proporcionado a mi modelo, y acá yo puedo encontrar la solución de este problema recurriendo al solver. Tengo mi función objetivo, tengo mis restricciones y voy a empezar a remarcarlo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la construcción del modelo, ¿no? Entonces, ustedes pueden agarrar y resolver el problema recurriendo al solver y estableciendo la solución de la misma. De la misma forma que normalmente se emplea ya, como hemos hecho en pronósticos, de la misma forma. Tengo mis variables de decisión, tengo mi función objetivo y tengo que añadir mis restricciones. Nada más. Esa es, digamos, la hermenéutica que tengo que seguir para realizar el este. No sé si tienen alguna consulta, algo que no hayan entendido, que vuelva a repetir para que esté claro. Pero esa es la forma ya de resolver el problema. O sea, lo quisiera hacer más corto, pero no se puede. Esa es la forma como hay que establecerlo. Después uno ha agarrado la mecánica
Ya, listo, jóvenes. Bien, entonces lo que amerita ahora para resolver el problema es trabajar con el solver, pues para encontrar la solución, ¿no es cierto? Entonces, hagamos eso ya. Entonces nos vamos a ir al solver. Ya tenemos el modelo. Y vamos a empezar, digamos, a establecer, ¿ya? Entonces, como pueden ver en acá estoy marcando la función objetivo de color azul. Y vamos a empezar entonces a realizar eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Supongo que todos ya lo tienen instalado el solver en sus máquinas y lo único que tienen que hacer es ir al menú principal, entonces entrar con datos, ¿ya? Voy a datos y en el extremo derecho seguramente ya lo deben tener el solver, entonces hago un clic en solver y ya me sale la ventanita para venir y establecer cuál va a ser mi función objetivo, si se trata de minimizar o maximizar, cuáles son mis variables de decisión y cuáles son mis restricciones, ¿ya? A ver, entonces empezaremos a llenar esta tablita. Dice establecer el objetivo. Yo voy a venir y lo voy a marcar como función objetivo, la celdita que está de color azul. Regreso, aplico el criterio, ¿no es cierto? Tenemos que minimizar, por lo tanto minimizo, minimizar. ¿Cuáles son mis variables de decisión o mis celdas de variables? Dice cambiantes, dice, ¿no? Digo, hago un clic en el botoncito, establezco toda lo que está señalado con amarillo, ¿no? Hasta acá nomás debe decir, esas son mis variables de decisión, es decir, la producción normal, la producción horario extra, la subcontratación, el inventario, el número de trabajadores contratados, el número de trabajadores expedidos, ¿sí? Esas son mis variables de decisión. Entonces establezco esa relación en acá y me regreso al Excel, ¿ya? Entonces regreso al Excel, he marcado que esas son mis variables de decisión y empiezo a agregar mis restricciones. Entonces vayamos por la primera restricción. La primera restricción era la cantidad de producción, ¿no es cierto?, en horario normal, que es a 4.000 por el número de trabajadores, ¿no es cierto? Y para eso me voy entonces a agregar, bueno, digo, a agregar, lado izquierdo, voy a venir y voy a marcar, lado izquierdo es esta relación, la producción en horario normal tiene que ser igual, dice, lado derecho, igual, lado derecho, me va a dar la producción en horario normal. ¿De acuerdo? Y con eso he completado, digamos, mi primera restricción de la producción en horario normal. Ahora vengo y agrego la restricción de la producción en horas extraordinarias o horas extra. ¿Ya? Entonces agrego la restricción, agregar, lado izquierdo, lo que está en amarillo. La restricción que es menor o igual que el lado derecho. El lado derecho es la restricción que hemos planteado. Enter. ¿Cierto? De la misma forma, hacemos agregar la restricción de la subcontratación. Digo, lado izquierdo, la subcontratación como variable de decisión tiene que ser menor o igual, porque eso dice la restricción, ¿no es cierto? Menor o igual a la subcontratación que se va a realizar a 5.000.
¿no es cierto? Lado derecho. Y de la misma forma, el nivel de inventario, ¿sí? Agregar lado izquierdo, el nivel de inventario, ¿no es cierto? Tiene que ser menor o igual al nivel de inventario en el lado derecho, ¿cierto? Entonces, agregamos ahora el número de trabajadores. Aquí está. Aquí tiene que ser igual. Algo hecho mal. Agregar el nivel de inventario, que tiene que ser menor o igual al lado derecho. Aceptar. Ya. Ya hemos calculado el número de trabajadores, ¿no? Todavía agregamos la restricción, lado izquierdo, lado derecho, y acá tenemos una otra restricción, ¿no? Que el número de trabajadores, agregar, que la cantidad de trabajadores tiene que ser entero, ¿no es cierto? No puede haber, digamos, 12,5. ¿De acuerdo? Entonces ya estuviéramos en condiciones de resolver, ¿no? El ejercicio. Espera un segundito, hay harta gente que está entrando recién.
¿Listo? ¿Ya me han hecho el seguimiento, jóvenes? Entonces, esas son las restricciones que tenemos, ¿ya? Y esas son las cantidades que tenemos que colocar, digamos, en este caso, para resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nuestra función objetivo, minimizar mis celdas, mis variables de decisión, restricciones respecto a producción, que esto es lado izquierdo, igualdad, restricciones respecto a la producción en horario extra, la subcontratación, el nivel de inventario, ¿ya? El número de trabajadores, que tiene que ser un entero, es decir, todo lo que es el número de trabajadores desde contratados hasta despedidos, tiene que ser un entero. Y por último, la cantidad de trabajadores del lado de mi variable de decisión tiene que ser igual a la cantidad en mis restricciones, ¿sí? Y por último está la restricción, ¿no es cierto? De que inicialmente, ¿no es cierto? Inicialmente nosotros requerimos que el número de trabajadores sea igual a 30. Entonces, teniendo esas restricciones, lo único que voy a venir es resolver el problema. Agarro y resuelvo por el método simplex. Resuelvo y me está dando una respuesta y acepto ya. Entonces, esas es las cantidades. Fíjense, acá es la producción en horario normal. Deberíamos producir en el trimestre número 1, 188,000. En el trimestre 2, 120,000. En el trimestre 3, 188,000. En el trimestre 4, 120,000. La producción en horas extras debería darse en el trimestre número 3. No debería subcontratarse, por eso sale. El inventario en cada uno de los periodos está establecido en cada trimestre. No se debería contratar, se debería despedir 47 trabajadores en el trimestre número 4. Y de esa manera nosotros vamos a obtener una función objetivo con un valor de 2.316.080, ¿no? Entonces, esa es, digamos, las restricciones que nosotros hemos empleado para poder realizar ya el ejercicio y poder establecer esa relación. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta para aplicar el solver, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Muy bien, si no hay preguntas, entonces hasta aquí nos vemos el día del jueves, ¿ya? 2:30 en punto, examen, por favor, en la ciudad universitaria. Todo lo que es pronósticos, ¿ya? En puntito, por favor. Listo, nos vemos. Bye, bye. Chao. Recording stopped.